conquistaron a pueblos enteros y crearon el mayor imperio de la historia. Los cronistas de la Edad Media y los testigos de la invasión mongol vieron en la llegada de las hordas salvajes de Gengis Khan el inicio del apocalipsis. La aterrorizada y ensangrentada Europa conservó durante muchos años una imagen de los mongoles como pueblo salvaje y cruel. Pero en realidad, ¿qué es lo que sabemos sobre los hijos de Gengis Khan? Los hijos de Gengis Khan. Pero en primer lugar haremos un viaje por la historia reciente de Mongolia. En 1989, tras rechazar la tutela comunista, Mongolia inicia el difícil camino del cambio económico y político, el segundo en menos de un siglo. En 1921, con la ayuda de la recién creada Unión Soviética, el país consigue expulsar definitivamente de la Mongolia exterior a los invasores chinos. En 1924, el líder revolucionario Suke Bator proclama la República Popular Mongola, que se convierte así en el segundo estado comunista del mundo. El objetivo del Partido Revolucionario es hacer de la Mongolia nómada un estado socialista moderno, agrícola e industrial. La agricultura se colectiviza siguiendo el modelo soviético. Los nómadas, instalados a la fuerza en los nuevos centros industriales urbanos, tendrán que trabajar en las minas y en la industria pesada. En el plano político y económico, Mongolia dependerá completamente de la Unión Soviética, que desea la integración cultural del país. El ruso es obligatorio en los colegios mongoles. El alfabeto tradicional mongol se sustituye por la escritura cirílica. Tras el desmoronamiento de la Unión Soviética, Mongolia debe hacer frente a una sucesión de problemas ecológicos, económicos y sociales. La transición pacífica y rápida de una dictadura comunista a un multipartidismo democrático le ha proporcionado a Mongolia el reconocimiento unánime en el panorama político internacional. El camino hacia la modernidad de la joven democracia se caracteriza por un regreso a la herencia cultural del pueblo mongol. También ha renacido sorprendentemente como símbolo de unidad nacional una figura que había caído en el olvido durante los 70 años de dominación comunista. Cada verano, en el transcurso de unos combates rituales de la fiesta de Nadar, se invoca el espíritu de Gengis Khan. Con él reviven muchas otras tradiciones prohibidas durante décadas. Después del chamanismo, el budismo es la religión que ha dominado tradicionalmente en Mongolia. En la época comunista se prohibió toda actividad religiosa. El lamaísmo, predominante en el momento de la toma de poder comunista, desapareció, por decirlo de algún modo, desde 1940. En 1990 se restableció la libertad religiosa y hoy está garantizada por la Constitución. Prueba de ello es que a lo largo y ancho del país podemos ver de nuevo las túnicas de los lamas y de los budistas practicantes. El monasterio Ganden, en Ulan Bator, es una de las pocas instituciones religiosas que escaparon al régimen comunista. Mongolia fue una copia en miniatura de la Unión Soviética, así que ella también sufrió las terribles purgas religiosas, las destrucciones y las deportaciones de los años de Stalin. En los años 30, más de 700 monasterios fueron arrasados en nombre del comunismo. Estas ruinas son todo lo que queda del monasterio de Manshur, en otra época uno de los lugares más importantes de la vida cultural y espiritual del país.
Según algunas estimaciones, 30.000 monjes habrían desaparecido en las purgas comunistas. De esos 30.000, 10.000 tan solo en el año 1937. Hoy, una exposición del Museo de la Revolución recuerda a las víctimas y las destrucciones de la política soviética. La joven democracia ha autorizado de nuevo religiones muy antiguas como el lamaísmo o el chamanismo. En cuanto a la economía, continúa estancada. En Ulan Bator, la capital que agrupa a un cuarto de los 2 millones de mongoles, el paro está al orden del día. La rápida apertura al mercado mundial y la transición de una economía planificada a una economía de mercado ha sumido a Mongolia en una profunda crisis económica. Las ciudades atraviesan una dramática situación de penuria. Aunque la situación haya mejorado a partir de 1994, los problemas de la transición están aún muy lejos de su resolución. Problemas que afectan a los que abandonaron la vida nómada tradicional a cambio de una existencia miserable al margen de la capital mongola. Todavía hoy, más del 40% de los mongoles siguen viviendo según las costumbres de los pastores nómadas. Recorren con sus rebaños las estepas y las montañas de Mongolia en el corazón de Asia, una de las regiones más poco hospitalarias del mundo. Una vida austera, dominada por el ritmo de las estaciones, que ha cambiado muy poco con el paso de los siglos. Las yurts, las tiendas tradicionales mongolas, redondas, de fieltro, dan cobijo y sirven de dormitorio y de cocina a toda la familia. Ahí es donde elaboran el queso con leche de yegua o de vaca, y el kumish, una bebida a base de yogur con un sabor amargo. En el periodo comunista, la mayoría de los nómadas estaban agrupados en las cooperativas comunistas, las Netgel, que fijaban los salarios y pagaban a los obreros. Sin embargo, los nómadas consiguieron conservar su ritmo de vida tradicional. Siguieron siendo los dueños de sus rebaños, aunque sus productos estaban sometidos a las directrices del Estado. La introducción de la economía de mercado y la privatización de los rebaños en 1991 fueron acogidas de una manera moderada por muchos nómadas. Comparada con el socialismo y con los salarios mínimos garantizados, la nueva libertad no estaba exenta de riesgos. Sin embargo, la economía de mercado no ha cambiado las tradiciones ni las condiciones de vida en las tiendas mongolas. Desde siempre, los mongoles mantienen una relación muy estrecha con sus caballos. Para los nómadas, los caballos representan su bien más preciado. Con un tamaño un poco mayor que el de un pony, los caballos mongoles se distinguen por su osamenta y por su potente musculatura. Son más bien espantadizos, resistentes y poco exigentes, y están perfectamente adaptados a la vida en las estepas de Mongolia. Los jinetes mongoles están acostumbrados a montar a caballo desde su más tierna infancia y no tienen nada que envidiar a los cowboys de las películas.
En Mongolia hay más de 2 millones de caballos. Para los nómadas, una vida sin caballos es simplemente impensable. Pero por supuesto, siempre hay excepciones. Septiembre de 1994. Una tensión poco habitual reina en el aeropuerto de Ulan Bator, la capital de Mongolia. Se han puesto en marcha numerosas medidas de seguridad. La causa de tanta agitación, la visita del Dalai Lama, la cuarta después del final de la era comunista. Desde el siglo XVI, Mongolia se decantó por una forma particular del budismo tibetano, la escuela de los Gelugpa, más conocidos como gorros amarillos. El Dalai Lama no solo es el guía espiritual de los tibetanos, sino que también lo es de los mongoles, ya que es el director espiritual de los Gelugpa. Se necesita la presencia de cientos de policías para proteger al Dalai Lama de los miles de adeptos que tratan de tocarlo. En los muros del monasterio de Erzenzo, construido en el siglo XVII sobre las ruinas de la antigua capital de Mongolia, Karakorum, la acogida es entusiasta. Decenas de miles de creyentes venidos de todos los rincones del país esperan la bendición del Dalai Lama. La primera pucha, el equivalente a una oración budista, se ha organizado en el templo de Chenrezig, el dios de la misericordia, cuya reencarnación es el Dalai Lama. Tras la muerte del tercer Dalai Lama en 1573, una comisión se encargó por primera vez de buscar al nuevo jefe espiritual tibetano. Al designar a un niño mongol como el cuarto Dalai Lama, la comisión contribuyó a reforzar los lazos entre Mongolia y el Tíbet. Una tradición al margen de la civilización moderna. Conoceremos en este documental a los chamanes, a los mensajeros de los espíritus. La forma de vida, las costumbres y tradiciones de un pueblo nómada en vías de desaparición. Son los últimos criadores de renos de la taiga. El pequeño Monchetenger sueña con ser elegido Dalai. Estamos en otoño de 1995 en viaje por Mongolia, donde hemos encontrado a los chamanes de los Soyotas. A Balchir, la intérprete de oráculos. A Nergui, el curandero. A Bayar, que conjura los espíritus de los antepasados. Y a Nalmid, que domina el estado de éxtasis. Bonar, los mensajeros de los espíritus. Los chamanes de Mongolia. Nos encontramos ante el lago Jozgol, el segundo de Mongolia en tamaño y que ha dado su nombre a la provincia más septentrional del país, ya en la frontera con Rusia. A partir de la capital, Ulan Bator, hemos viajado inicialmente en helicóptero y a continuación en jeep durante 2 días, siempre en dirección oeste.
Los soyotas son nómadas y su subsistencia se basa en los animales, es decir, en los domésticos y en la caza. Viven en yurtas, las tiendas tradicionales de Mongolia, y su vida es sencilla, apegada a la naturaleza. Limitando con nuestro mundo civilizado, este pueblo conserva una religión hoy casi desaparecida, pero que en épocas anteriores de la humanidad estaba difundida por toda la faz de la tierra, el chamanismo. Queremos mostrarles lo que de ella queda en la actualidad. Hace unos 40.000 años, fue con el chamanismo como el hombre inició su búsqueda de Dios. El hombre se sentía parte de un todo, convencido de su fusión con el universo, con el cielo y la tierra, con los montes y los ríos, con animales y plantas. Cada quien y cada cual poseía un alma, la materia viva al igual que la muerta. Y el mundo estaba repleto de espíritus que escuchaban las voces del universo entero. Para los primeros investigadores europeos, el chamanismo no fue sino una superstición confusa, tosca, repulsiva, cuando en realidad nos ofrece una visión del mundo lógica y hasta funcional, con la que los hombres se orientaron y dieron sentido a su vida durante siglos. Fue, de hecho, un precoz sistema cultural en la evolución de la humanidad. Más tarde, el chamanismo fue sustituido por las más complejas religiones de las culturas elevadas, habiéndose conservado, sin embargo, restos en muchas partes del mundo, sobre todo entre los pueblos primitivos de las comarcas más apartadas de la civilización, aunque también entre alguna que otra cultura elevada. El hombre depende todavía del animal, porque éste cubre sus necesidades básicas, sirviéndole de medio de transporte y siendo su proveedor de materias primas y alimentos. De él se aprovecha todo, proporciona leche, carne, piel, huesos, hasta los excrementos se utilizan. Los soyotas usan la carne de lobo una vez seca para la elaboración de medicamentos. En el mundo de los chamanes todo tiene un orden y un lugar. Cuando todas las fuerzas se encuentran en equilibrio, es cuando el caos es derrotado e impera la armonía. Pero esta armonía está continuamente en peligro. Puede suceder que falte la lluvia, que las vacas no den leche, que la gente enferme, y entonces se pasa del orden a un nuevo caos. La razón se encuentra en las fuerzas del mal que buscan la destrucción. Pero el hombre también tiene parte de culpa, porque sus acciones y sus ofensas a los espíritus pueden provocar una alteración del orden reinante. Cuando la iniquidad domina, es cuando los espíritus deben ser apaciguados, y esa es la tarea del chamán. Es él quien tiene que aplacar a los espíritus para que llegue la lluvia, los enfermos sanen y los animales produzcan. El chamán tiene que dominar los asuntos tangibles de la vida cotidiana utilizando medios espirituales. Los animales juegan un papel predominante en la visión del mundo de estas personas. Están hermanados con ellos, y los animales disponen de poderosos espíritus protectores. Es por ello que el chamán se apropia del aspecto de algún animal para sus viajes al encuentro de los espíritus, y estos, a su vez, se le aparecen bajo forma de animal. El universo consta de 3 partes. Arriba, sobre nosotros, el cielo. En el centro, nuestra superficie terrestre, y bajo nosotros, las profundidades.
En el mundo superior habita el Padre Celestial, y también los antepasados viven allí. El mundo central es el de nuestra vida cotidiana, y el mundo subterráneo es la morada de la Gran Madre Tierra, responsable de los nacimientos y las muertes. Los tres mundos se hallan unidos por un eje cósmico, del que se sirve el chamán en sus viajes hacia los espíritus superiores e inferiores. A tal fin, ha tenido que desarrollar rituales y técnicas especiales. La adivinación pertenece a las técnicas más sencillas. En Siberia y en Mongolia se suelen usar para ello los omóplatos de animales. Hemos conocido a Balchir, una anciana de más de 80 años. Un miembro del clan le trae el omóplato de una oveja que antes había limpiado con leche. La anciana lo ha puesto al fuego con ayuda de unas tenazas, dejándolo enfriar a continuación, y las grietas producidas son las que ella interpreta. Así comunica al solicitante que en su tienda hay todavía ropa de una mujer difunta y que deberá deshacerse de esta ropa si quiere que la fortuna regrese a su hogar. Balchir, nacida en 1913, goza de una gran fama como adivina. Sus padres la habían educado en la religión budista, pero ella se decidió por el chamanismo, cuya práctica estuvo ligada a grandes dificultades durante la época comunista. Ahora, desde 1991, Balchir se siente libre. El éxtasis y el estado de trance son técnicas muy complicadas. Con determinados métodos, con concentración e ingestión de hierbas, alcohol u otras drogas, los chamanes pueden trasladarse a un estado de dilatación de la consciencia en el que trascienden de forma controlada los límites de las vivencias cotidianas para tomar contacto con los poderes del más allá. Seremos testigos de la conjuración de un espíritu de la montaña sagrada Lais Lunder. Este espíritu de la montaña había sido un afamado chamán, y su montaña es objeto de culto desde hace muchas generaciones. La mujer chamán inicia el ritual con la música, llamando a los espíritus auxiliares, porque sin estos ningún chamán podrá emprender el gran viaje. La ofrenda de leche por parte de su ayudante es un rito muy extendido en el sur de Siberia y en el Asia central. El espacio sagrado debe ser aislado mediante una lona sujeta por estacas, y constituirá la casa del espíritu al que se pretende invocar. El chal blanco es la señal de que la mujer chamán quiere entrar en contacto con el mundo superior. La ayudante le acerca la jarrita de la leche y una cuchara. En el ritual ayuda toda la comunidad. Haciendo tiras un trozo de tela, estas personas demuestran su participación en el acto que va a tener lugar. Con las tiras se adorna el árbol sobre el que se posarán los espíritus auxiliares, siendo el árbol también un símbolo, porque representa el eje celeste a lo largo del cual se realizará el viaje. En el altar se colocan ricos presentes, como por ejemplo carne grasa de cordero. Esta es una costumbre mongólica típica que también practican los budistas del país. La mujer chamán rodea el recinto sagrado, rociándolo con leche para purificarlo y alejar a los malos espíritus.
군마다만 나왔죠. 직접 도와드립니다. 선보를 다음에 가르칠 거야 하면 직접 앞뒤 같은 거 하고 조금 우리가 안 나서다. Observemos cómo se mece al ritmo de la música que la